del semestre. Espero que estén muy contentas. Yo creo que sí, ya nos falta un chirris, nada más. Es poquito, son 5 semanas. Bueno, si contamos esta todavía. Si no, pues solo falta un mes, es muy poquito. Pues échenle muchísimas ganas, es el cierre y es la oportunidad de subir calificación si no les ha ido tan bien, ya tienen ahora sí la experiencia de todo el semestre, ya saben cómo trabajo, ya se conocen más ustedes, entonces pues es el momento de que cierren de la mejor manera para que se vayan de vacaciones felices y contentas. Y pues cerramos, y les he de confesar, con el único autor que me gusta de este semestre porque es de izquierda como soy yo. Los otros tres autores, pues no, yo no comparto absolutamente nada de sus planteamientos. Hay cosas que me parecen interesantes, pero bueno, por supuesto, ustedes son libres de que les guste y de que prefieran a quien a ustedes les haya parecido más interesante. Pues vamos a ver marxismo y pues, seguramente conocen a Marx y a Engels, pero si no, pues aquí tienen unas fotos. Eh, Y ya saben, bueno, vamos a dar un pequeño encuadre como siempre. Marx estudia en Berlín y su principal influencia es la de la filosofía idealista de Hegel, que él después, ya verán, va a cambiar por una filosofía materialista, pero básicamente lo que retoma de Hegel es la dialéctica, es decir, la tesis, antítesis que nos llevan a una síntesis. Esta es la tríada dialéctica y es lo que va a permitir a Marx que ponga en esa triada a la naturaleza en lugar de al espíritu como hacía Hegel. Por eso Marx es materialista dialéctico y no idealista como lo era Hegel. Eh, en su tesis doctoral, pues su tema es el materialismo de Epicuro, para que vean ahí como finalmente en su teoría pues mezcla intereses y recupera, por supuesto, la interpretación política de la religiosidad popular, sentimiento del que obviamente, dice Marx, se valieron muchos tiranos para explotar y para consolar a los explotados, y en ese sentido, pues seguirlos explotando, ¿no? Justo a través de la religiosidad. Conoce en 1842 a Engels, es decir, tenía como, no llegaba ni a los 30 años, así es que sí tuvieron realmente una fuerte amistad y una afinidad intelectual que los llevó a escribir pues numerosos textos. Para Marx, contrario y justo retomando Epicuro en esta cuestión de cuestionar la religiosidad de manera permanente, pues él dice la única fuente, perdón, de conocimiento es la realidad y el objetivo del conocimiento es la praxis. ¿Qué es la praxis? La praxis, chicas, es la unión de la teoría y la práctica. ¿Sale? Esa es la praxis. Esa unión. No se queda en mero activismo, no se queda en mero activismo, en mero intelectualismo, perdón, sino que es una mezcla en donde se funden estas dos para interactuar, incidir sobre la realidad. Y Marx, pues sí, es muy importante porque, bueno, no es solo sociólogo, es filósofo, es economista, incursionó en diferentes aspectos de la ciencia y para él, pues bueno, la historia es fundamental porque cada generación va a depender de ese contexto histórico y en ese sentido, para él, el conocimiento humano va a cambiar, a progresar y a seguir evolucionando por vías dialécticas. Eh, es este conocimiento para Marx relativo. ¿Por qué relativo? Porque las cosas que en un momento determinado vamos a conocer, en ese momento van a ser verdad, pero conforme pase el tiempo, evolucione el pensamiento, pues va a ir cambiando también ese conocimiento y en consecuencia esa idea de verdad. Y dice pues también, bueno, que es esto que estoy diciendo es cualitativamente relativo por eso, porque las generaciones, además de acumular conocimiento, lo van cambiando dependiendo de ese contexto y esa realidad que les toca vivir, del diálogo,
y en ese sentido nada puede ser absoluto porque entonces significaría que se renuncia a nuevas verdades y a nuevas formas de apreciar lo que ya conocemos. Lo que significaría, a fin de cuentas, llevar a la humanidad a una parálisis intelectual. Y pues bueno, y sobre todo, pues él también iría en contra de lo que él mismo postula, que es la dialéctica, es decir, todo está en continuo movimiento. Hay varios conceptos clave en la propuesta de Marx, pero uno fundamental es el concepto de alienación, que se los voy a leer tal cual, modo existencial, una manera de vivir, una forma de no ser auténtico, creando un mundo propio que rechaza lo verdadero concreto. Para él es la proyección del hombre hacia irrealidades compensatorias, es decir, realidades que son una mera ilusión. Y es en ese sentido la aceptación de estructuras y superestructuras que lo sacan al ser humano de sí mismo y un desajuste entre las relaciones de propiedad y producción con las fuerzas de producción. Para Marx, las estructuras es toda la base económica, la superestructura es lo que crece en función de esa base económica, que son precisamente la educación, la política, la historia, la sociedad, todo eso crece en función de las relaciones básicas de la sociedad, que son las relaciones económicas. Y pues existen diferentes tipos de alienación. La más importante para Marx, pues es justamente la alienación económica, porque para él el trabajador siente que esos esfuerzos en el trabajo no van a corresponder nunca con el producto que él recibe, es decir, con el salario. ¿Por qué? Porque pues es el capitalista, como pongo justo esta ilustración, el que se queda con lo que Marx denomina plusvalía, es decir, con las ganancias, y al trabajador le da el dinero justo para que sobreviva, pero que no pueda avanzar, ¿no? Entonces, aquí es un poco para que vean el desenmascarar estas teorías de aparente armonía, pues no, es una armonía para los privilegiados. Lo que hace Marx es decir, por supuesto que no, esa supuesta armonía está enmascarada porque el que se queda con toda la ganancia de lo que hace el trabajador, con esa plusvalía, pues es el burgués en ese momento, el explotador, la clase dominante, si quieren verlo en términos mucho más cercanos a los nuestros. Está también la alienación religiosa que que es creada por el Estado justo para mantener el respeto a la propiedad privada y a la esclavitud, en el sentido también esta esclavitud de esa sobrevivencia de la que hablábamos en la alienación económica, que además no permite al trabajador justo esta alienación económica ver el todo, el trabajo como un todo, sino que lo que ve es solamente su pequeña parcela y eso le impide ver, digamos que ve el árbol, pero no ve el bosque. Y la religión, pues él dice, es un producto de la imaginación del proletariado. Ustedes saben que él era antirreligioso, por supuesto. Y lo que hace la religión para Marx es dar este consuelo del que hablábamos, que en lo que en realidad hace es justificar las injusticias sociales. Y por eso es que lo llama el opio de los pueblos. Es, digamos, un placebo para mantener al pueblo tranquilo. Y está también la alienación política, eh, que tiene que ver con un sujeto que no logra ser un ciudadano real ni comprometido en el cambio de su realidad social. ¿Por qué? Porque no se pueden conciliar dos clases que son opuestas, en este caso burguesía y proletariado, y lo que hacen las clases poderosas es justo estar permanentemente a través de la política, pues manteniendo sus privilegios. Y lo que han hecho, pues es aliar al Estado, al aparato de gobierno, para que se mantengan esos privilegios. Entonces, esta alienación política lo que impide es llegar al ser humano a hacerlo, pues, un real ciudadano consciente de su realidad, que incide sobre ella, que participa en las cuestiones de la arena pública. Eso es lo que impide básicamente.
Y lo que les decía, esta división que hace de la sociedad en estructura y superestructura, para el marxismo, esta estructura está compuesta de distintos modos de producción que han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y esa evolución histórica, digamos, gira en torno a cómo se organiza cada sociedad, eh, dependiendo de cómo se organiza esa sociedad económicamente, es cómo se va a organizar en la superestructura, es decir, en el aparato, como les decía, cultural, educativo, etcétera. La primera de estos modos de producción, pues es la comunidad primitiva, donde no hay clases sociales, todo era comunitario. Pero después de eso llega el esclavismo, en donde por supuesto el amo explota al esclavo y que era tremendamente beneficiosa. ¿Por qué? Porque en realidad los mataban y la gente era pues tal cual como una moneda de cambio. Se morían y pues bueno, había más, ¿no? Había muchos más esclavos que explotar. Llegaría después el feudalismo, donde ya saben, está el señor feudal que a cambio del trabajo de sus tierras, supuestamente le da al campesino o al siervo protección. Y acuérdense que después de esto viene un inter ahí, que es lo que lleva al capitalismo. Ese señor feudal empiezan a viajar y justamente Venecia es un puerto muy importante en el que empiezan a suceder todos estos cambios, eh, de mercancías y demás, y empiezan a surgir como nuevas clases, ¿no? El feudalismo se va desplazando hasta que llega a la formación en el capitalismo de la burguesía y el proletariado, estas dos clases que son los que tienen versus los que no tienen. Seguiría pues el socialismo, que se divide en gobernantes y el pueblo, y en donde en teoría es un paso transitorio hacia el comunismo, en donde no existiría ya la propiedad privada, y pues bueno, en teoría eso pues no se ha alcanzado, y el socialismo se ha visto pervertido en realidad cuando se ha llevado a cabo. Pero estos son, digamos, los principales modos de producción, y dependiendo de cada uno de ellos ha cambiado esta situación. En el esclavismo, por ejemplo, claramente, igual que en el feudalismo, la iglesia tenía un poder enorme y estaba aliada, digamos, con el Estado. Entonces, acuérdense que los monarcas, por ejemplo, eran como el Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo justo estos modos de producción van llevando a nuevas formas de organización social? O, el marxismo pues tiene un ideal de hombre, y digamos que este ideal, ese perfil de el hombre ideal, pues no es abstracto obviamente, porque justo recordemos, es un materialismo histórico, es decir, apegado a la realidad, y al hombre real, concreto, de carne y hueso, que la primera cosa que busca el marxismo es crear un hombre que sea libre, que sea creador y que se transforme a sí mismo, pero también a la naturaleza y al mundo social. Los rasgos que debe tener este ser humano ideal del marxismo, pues, es por supuesto la conciencia del trabajo, de lo social, de la historia, de los actos universales, de la libertad y en general, pues, de todo lo que le rodea. En ese sentido, su visión es como de un hombre muy integral, omnilateral, es decir, que va más allá de solo lo parcial, que busca ser uno mismo con la naturaleza, no destruirla, no estarla en contra. Es un hombre que existe en sí y que es para sí, es decir, que reflexiona sobre su existencia misma, sobre lo que es la existencia, sobre su propia conciencia, y, y busca en ese fundamento de conciencia ser dueño de sí mismo, y en ese sentido también incidir en su realidad. Por eso es que es un hombre que transforma y que crea. Eh, es un hombre que convive con la naturaleza y la transforma, y en esa permanente interacción lo que hace es transformarse a sí mismo.
Por eso es tan importante para él otro concepto que es el trabajo, porque en esa interacción hombre-naturaleza lo que media es el trabajo. Y es una relación histórica que, como ya vimos en los modos de producción, pues ha ido cambiando a lo largo de la historia. Ese desarrollo de la conciencia humana y de sí mismo no es posible en aislamiento. Es para Marx necesariamente producto de la interrelación humana, del diálogo entre los humanos. ¿Y qué es lo que sucede cuando el trabajo enajena? Es decir, cuando yo no puedo ver más allá del trabajo, lo que hace es ocultar y destruir la realidad social y la cualidad de ser consciente del ser humano, porque lo que hace es romper ese vínculo entre la comunidad humana y el individuo, porque lo que sucede es entonces que el ser humano se enajena. Cuando está enajenado por el trabajo, piensen ustedes en las fábricas, el obrero, obviamente su trabajo es extenuante, muchas horas de trabajo, eh, no, pocos descansos, están mal alimentados, mala vivienda, ¿qué es lo que hace que se reproduzca continuamente este ciclo? Y eso qué es lo que impide ver nuevamente, si no han visto Tiempos Modernos, deberían verlo, esta película de Chaplin, porque justo es una historia muy interesante que ilustra todo esto, ¿no? Cómo está tan enajenado el pobre obrero en su hacer, no sé, piensen ahora en las maquilas, que las chicas se pasan todo el día, no sé, pegando botones, cosiendo, cortando, esa misma actividad repetitiva todos los días de la semana, pues excepto el domingo, porque muchos trabajan de lunes a sábado, y obviamente, ¿qué impide? Impide que vean el resto del proceso en la fábrica, pero eso mismo sucede con la sociedad. Lo único que logra ver un obrero que trabaja tantas horas es, pues bueno, mañana tengo que llegar otra vez a trabajar para medio sobrevivir y por supuesto que de lo que menos tiene ganas es de pensar a lo que sucede en un nivel macro, ¿no? Por eso es tan terrible esta enajenación de la que habla Marx. Y eso es justo algo contra lo que quiere luchar. Pero entonces, este hombre ideal, integral de Marx que busca, pues busca que tenga esa conciencia de un ser histórico y universal, y leo textual, lo que los individuos son depende de las condiciones materiales de su producción. Todo lo que el hombre es, piensa y hace es resultado de su historia. Entonces, por eso siempre les subrayo que cuando elijan un tema, cuando elijan su tema de tesis o lo que quieran hacer, pues claro, todas esas decisiones son producto de su historia, de lo que ustedes han vivido, de sus intereses, de lo que los ha llevado hasta ese momento en la vida. Y por eso es que no existe esa objetividad y esa neutralidad, son solo aparentes. Buscamos acercarnos lo más posible a la objetividad sin que ello signifique que exista como tal, porque siempre están jugando a favor, pues, las condiciones en las que se desarrolla esa persona. Entonces, bueno, pues el hombre para ellos tendría que ser este hombre consciente, práctico, social, capaz de modificar el curso de su propia historia, de autorrealizarse y oponerse, en este sentido ideal, a todo lo que sea la autorreproducción de un hombre enajenado, ¿no? Por eso es importante para él esta conciencia histórica, esta conciencia del sí, para poder transformar la realidad. Al igual que otros autores, pues no escribió tal cual sobre la educación, pero sí hay como en sus diferentes obras, principalmente en la crítica del programa de Gotha, eh, algunas ideas sobre educación. Y bueno, para empezar, este concepto de educación va a depender de esta cuestión de la fabricación, entendida como trabajo, ¿por qué? Porque ahí se combina tanto la escuela como el trabajo. Para Marx, y aquí está la noción tal cual de educación del marxismo,
es la interrelación estrecha entre hombre-ambiente y acción transformadora del hombre sobre el ambiente. Esa es fundamental y si ustedes se fijan todo lo que les he estado comentando ahora, pues este hombre para ser tal ha tenido todo este proceso del que hemos hablado, ¿no? Un hombre integral, consciente de sí mismo, que actúa sobre el ambiente mediado por el trabajo. Y en el ideal de Marx, pues, ¿cuál sería? Acuérdense que los niños trabajaban. No había una conciencia tan clara como la tenemos ahora de lo que era la infancia, pero lo que él dice, bueno, está bien que los niños trabajen, pero esa instrucción de los niños tiene que estar ligada con el trabajo y tiene que haber una combinación de educación física con instrucción intelectual, con un adiestramiento tecnológico que logre que ese niño o esa persona que está aprendiendo tenga una conciencia sobre los fundamentos científicos de los procesos de producción. ¿No? Y que obviamente en este continuo hacer, pues el niño va a ir como conociendo distintos aspectos de diferentes procesos productivos y ahí puede ir aprendiendo como no uno, sino muchos oficios, ¿no? Ese era como su ideal. De nuevo, pues enseñanza y trabajo van juntos. La enseñanza, y esto es muy importante, pues debe ser pública y gratuita para todos. Se debe abolir el trabajo de los niños en las fábricas, más bien eran las fábricas como esta especie de escuela de la que ya decíamos. Y la idea es, perdón, que formen, perdón, a este niño, a este educando, para que dialécticamente pueda interactuar y darse esta triada que para él es muy importante, naturaleza, trabajo y sociedad. La educación, pues Marx sí ya la ve como un derecho que es fruto de la lucha social, que no puede ser idealista porque tiene que actuar sobre la realidad y es una actividad, obviamente, como todos los demás conocimientos, cambiante y revolucionaria en el sentido de que va cambiando dependiendo de las épocas y las generaciones. La educación, pues bueno, es un acto social cuya finalidad es capacitar, como les decía, no en un oficio, sino en muchos, este hombre más integral que pueda insertarse en la sociedad y que ayude a la ciudadanía a la transformación de una sociedad capitalista a una comunista. Y como les decía, bueno, por eso está ahí en medio el socialismo, que se supone que es la etapa transitoria para llegar al comunismo. El Estado para Marx sí es el que debe detentar el poder sobre cómo se educa y no puede estar, no está a favor de una educación individual, sino de ciertos principios que deben permear la educación. Es un aparato ideológico del Estado que tiene en ese momento en el que estamos o en el que seguimos, que es el capitalismo en sus diferentes y variadas formas, su función va a ser desvista desde la clase dominante burguesa, reproducir las condiciones necesarias para que se mantenga ese statu quo y evitar que con ello se forme la conciencia y las representaciones sociales. Eh, la educación entonces va a tener como dos vertientes, digamos, ¿no? Está ese análisis crítico de la sociedad burguesa, su educación y sus instituciones, y la propuesta de una nueva sociedad que va a nacer a través de este hombre omnilateral y que el sujeto, pues, de la historia para Marx, quien es el proletariado. Los fines de la educación serán entonces, pues, erradicar la unilateralidad, es decir, esa pequeña parcela, dejar de ver solo mi parcela para poder ver el todo. Eh, la idea es crear este hombre nuevo del que ya hemos estado hablando, que esté politizado, que incida en su sociedad y que esté preparado para el trabajo productivo en el ámbito que sea. Obviamente, el mayor ideal para Marx es pues que el hombre no esté alienado, que porque eso lo que le impide es entrar en contacto con él mismo y
pues su ideal es lograr esta omnilateralidad de la que he venido hablando para que este hombre sea multifacético y tenga múltiples aptitudes desarrolladas. Eso solo se logra pues a través del trabajo y este hombre marxista pues por supuesto es ateo, intrascendente y autosatisfecho a través del trabajo, no necesita de un Dios porque se realiza en el trabajo mismo y humaniza la naturaleza. El hombre para Marx se autocrea en el trabajo y por eso no necesita un creador, es decir, un Dios. El ideal del marxismo es el progreso de la humanidad y si ven aquí, pues no escapa a los ideales de ese siglo XIX que ya les decía yo desde que vimos a Durkheim, el positivismo en Comte y demás. Tiene Marx también, es finalmente un hombre de su tiempo, está marcado por esta idea de progreso, ¿no? Como la norma de su moralidad. Y bueno, el ideal pues es ese mundo sin clases, que pues bueno, pues al que no hemos llegado, ¿verdad? Por supuesto. Y pues eso sería como a grandísimos rasgos, chicas, los planteamientos del marxismo. Déjenme mover ahora. ¿Tienen hasta acá algún comentario, reclamo o algo que decir, pregunta, duda?